Te voy a contar qué 3 elementos tuvo mi primer vídeo viral y te diré por qué, te los iré desgranando. Pero antes te voy a contar por qué he vuelto a este canal, y es porque el mundo me ha parecido un manicomio desde niño, y más concretamente desde que entré en mi primer trabajo. Me acuerdo que entré como un pajarillo recién incorporado al mundo laboral, que apenas tendría pues 35 años, tenía 18. Y le pregunté a la primera que vi, digo, oye, perdona, ¿qué tal es esto? Y ella se giró y me respondió una cosa que me hizo pensar que había dado con la loca de la oficina. Luego me di cuenta que no, que la mayoría de la gente pensaba así. Pues como todos los trabajos, echas 8 horas y luego ya empiezas a vivir. Me pareció aterrador, más aún de lo que ya me había parecido entrar en aquel cubículo LED, que por cierto, siempre he pensado que las oficinas son como de mentores, que basta poner un pie cerca para que te roben el alma. Y poco a poco me fue pareciendo todavía más extraño que cuando le conté esta respuesta a amigos, familiares, gente más o menos cercana, la confirmaban. Sí, claro, es que así es la vida. Supe que debía escaparme de ese mundo y la única forma que yo he encontrado para escapar de esa realidad es crear un mundo propio, que tenga más fuerza y más sentido que ese, en el que la gente se resigna y asume que la vida debe ser una mierda de lunes a viernes, incluyendo también el domingo. Que esto es parte de un consenso en el que yo nunca he participado, ni quiero votar ahí, por cierto. Esto lo cuento porque para mí la única manera de crear un mundo sólido y que tenga más sentido que ese es comunicar. Es el modo en el que yo sé hacerlo. Entonces, si esto te puede servir a ti, si tienes algo valioso que contar, bienvenido sea. Dicho esto, los 3 elementos que yo usé para mi vídeo más viral. Te voy a contar primero el vídeo y luego te lo desgranaré. Que de hecho, no basta con que te cuente el vídeo entero, porque hubo un tipo que me lo copió palabra por palabra, al que yo luego le dediqué un vídeo enseñándole a copiarme, que no le fue mal, porque tuvo 500.000 de visitas el vídeo, el suyo, el mío tiene como 5 millones, pero no le funcionó, porque lo que hacía el tipo era copiarme el vídeo palabra por palabra, y al final, en lugar de hablar de la novela que yo estaba contando, el tipo decía, así que compra este producto, y eso no funciona. Esto es como si te pones a ver Rocky y al final pues es una historia LGTBI donde Rocky se acaba casando con Apollo Creed. Es como, no, me estás contando una cosa en el final que no es lo que me estás prometiendo al principio. Qué ejemplo, ¿eh? La cuestión es que el vídeo era este. A mí me despidieron en mi primer día de trabajo y discutí con un compañero porque me negué a una orden que a mí me pareció surrealista, pero que a la mayoría de la gente le parece normal. Quedaba 1 minuto para que yo me fuera, el jefe se acercó y me dijo, oye, ¿no te importa subir estas facturas? Eran 10, yo tardaba 5 minutos en subir cada una, hice mis cálculos de John Nash en Una mente maravillosa, 7 por 2, 14, 4 por 2, empecé a ver números y dije, no me da tiempo. Dije, no va a poder ser. A lo que el jefe respondió, si no lo haces tú, se va a tener que quedar tu compañero, hacer lo tuyo y lo suyo. Que pensé, la carta de la empatía, ¿no? Del chantaje emocional. Conmigo no funcionaba, porque yo no conocía a ese tío de nada y me importaba muy poco que se quedara, como si se quedaba toda la noche encadenado, como si hubiera ardido el edificio, no me importaba. Así que pensé, bueno, el señor nos ha dado libre albedrío, que él use el suyo a su modo y yo usaré el mío. Y me fui a mi puta casa. Al día siguiente, cuando volví, el compañero me acercó y me dijo, oye, que sepas que me tuve que quedar 1 hora y media por tu culpa y no vi ni a mi hijo. Y un trueno retumbó en el cielo. Me pareció muy dramático el tipo, así que le recuerdo así. Le dije, tío, pues a mí hace 3 años me dejó una novia, ¿sabes? A la que quería mucho y fue por tu culpa también. ¿Yo qué tengo que ver? Digo, coño, lo mismo que tengo yo que ver con que te quedaras 1 hora y media más con esta mierda. Que es que no sé ni cómo te llamas, busca a otro para culpar de tus miserias. Que esto es muy común en general, de la gente muy mediocre, que tiende a culpar a alguien que acaba de conocer o que ni siquiera conoce porque no tienen los huevos de ser asertivos y de responsabilizar a su amo, o mucho más importante, a sí mismos, de las decisiones que han tomado. El jefe se acercó, discutí con él y me dijo, que sepas que a mí me cuesta 2 duros echarte, ¿eh? Y le dije, no te preocupes, me voy yo. Me marché con la barbilla bien alta, sin paro ni finiquito, pero porque yo siempre he preferido la dignidad al dinero. Y he comprobado que la gente que espera a tener dinero para tener dignidad acaba sin tener ninguna de las dos cosas. Al final del vídeo yo decía que hay mucha gente que no entiende esto, rebelarte ante una orden absurda, como es quedarte más horas sin que te la paguen,
y que son los mismos mediocres que tampoco entienden dedicarle horas a un proyecto que no te está dando dinero, o pasar horas escribiendo una novela que no sabes si va a funcionar, no sabes si eso va a ser tu medio de vida, pero te apasiona, es tu propósito, es tu orgullo, es el camino que los mediocres demonizan. Y decía, si quieres te puedo mandar un relato que habla de esto, de no traicionarse, de ser fiel a uno mismo, y luego hablaba del relato. Ese vídeo consiguió 500 suscriptores para mi lista de correo, gente que leyó el relato, gente que luego compró mis novelas, y sí, mucho odio, porque en internet, si eres capaz de mover emociones, habrá mucha gente que empatice profundamente con lo que estás contando, y habrá otros, gente ociosa, chepuda, con pulgares rápidos, que solo sabrá vomitar odio. Porque hay gente que la única manera que tiene de sentir algo es destruir algo ajeno, porque son incapaces de crear alguna cosa. Dicho esto, los 3 elementos que tuvo. Primero, contar una historia. Para mí no funciona... Hay una ambulancia, pero espero que se esté escuchando bien esto. Para mí no funciona esto de los 3 errores que comete el 99% de la gente. Me parece que eso está más acabado ya que Café Quijano. Y creo que contando una historia personal, aunque tú que estás viendo este vídeo no hayas vivido exactamente lo mismo, habrás vivido cosas parecidas. Habrás entrado en una oficina y habrás sentido que te están robando el alma. Habrás discutido tal vez con algún jefe que te ha mandado algo que no te representaba, con lo que no estabas de acuerdo. Quizás hayas discutido con algún compañero. Y lo que es más importante, segundo, esas experiencias, a ti en particular, te habrán producido una serie de emociones. El orgullo, la injusticia. Una historia para mí es rica cuando te transmite algo, cuando te transmite que tú estás en este mundo para algo más, que es lo que yo sentía en aquel momento. Porque si no, es una serie de acontecimientos contado de manera cronológica y eso no mueve a nadie. Para mí deja de ser una historia y se convierte en una anécdota. Algo lo eleva a la categoría de historia cuando mueve emociones y principios en los que crees. Ese es el segundo elemento. Tiene que mover emociones, tiene que haber un principio sólido. El tercero es que para mí una buena historia no deja una moraleja, sino una cicatriz. Yo no me sentiría del todo cómodo diciendo, así que ya sabes lo que tienes que hacer. No sé, me parecería un vendedor de teletienda. Me resulta mucho más cómodo y congruente con cómo soy yo decir, lo que yo extraje de aquella historia fue esto, este aprendizaje saqué, por eso dolió tanto. Es enseñar una cicatriz con orgullo, es decir, esto sangraba y ahora está cerrado por esto. Así logré curar estas heridas. Hay un cuarto elemento que es el más definitorio de por qué funcionó ese vídeo. Sobre todo es por 2 palabras que empleé. ¿Y por qué empleé esas palabras? Sabiendo que iba a polarizar muchísimo. Pero está bien, porque eso divide a la gente que lo ve en 2 bandos. Los tuyos, los que empatizan contigo, y los otros, los que jamás empatizarán contigo y probablemente te dejarán comentarios vomitando bilis con los ojos inyectados en sangre. Y está bien, porque eso al final alimenta un algoritmo perverso en muchas ocasiones, pero que fomenta que el vídeo tenga más alcance. Y si hay algo que merece ser contado, está bien que se produzca ese alcance. Para mí las historias, y por eso enfatizo tanto en ellas, siguen siendo un símbolo de supervivencia. Ya lo eran en la prehistoria. Cuando alguien, un Cromañón, se acercaba a los demás una noche con el fuego encendido y les contaba cómo había logrado escapar de un mamut o cómo había fabricado con una piedra de sílex y un palo una lanza con la que había cazado a otro animal, los otros tenían que estar muy atentos al escucharle y ese tipo tenía que ser muy bueno contándole porque les iba la vida, porque al día siguiente haber escuchado esa historia y el tipo habiendo sido más o menos bueno contándola era lo que iba a depender, que vivieran un día más o que murieran. Creo que no es muy diferente cómo funcionan las cosas hoy en día. Y creo que la comunicación es tan poderosa como para que un vídeo, como fue aquel, de casi 3 minutos, con un tipo hablando, sin edición, sin subtítulos, sin nada de lo que debe ser lo convencional, tuviera tanto alcance. Y para mí, vale la pena, si crees que el mundo funciona horriblemente mal y no estás dispuesto a hincar rodilla, que crees un mundo propio. Te voy a contar cuál es el cuarto elemento del que hablaba, esas 2 palabras que polarizaron, y cómo las puedes emplear, sobre todo, que esto es lo más importante, en lo que quieras contar tú, en el primer correo que te mando en parasalirdelmundo.com. Ahí nos vemos.